Octubre. Alto Verde, una ciudad mediana rodeada de tierras de cultivo, de esas donde todo el mundo cree conocer a todo el mundo, hasta que algo así ocurre y se dan cuenta de que no conocían nada. Dos trabajadores agrícolas revisan una cerca al amanecer, en un terreno alejado de la carretera principal. Entre la maleza alta encuentran algo que los detiene en seco y los obliga a llamar de inmediato a emergencias. No vamos a describir todavía lo que encontraron. Antes hay que retroceder varios días, hasta el momento exacto en que esta historia empezó a torcerse, y conocer a la persona detrás de esta tragedia. Renata Salcedo creció en un pueblo llamado Miraflores del Río, a casi 4 horas de distancia de Alto Verde, en una zona donde la economía todavía gira en torno a la agricultura y donde las oportunidades para los jóvenes son escasas. Era la mayor de 3 hermanos y desde niña se acostumbró a asumir responsabilidades que normalmente no le corresponderían a alguien de su edad: llevar a sus hermanos menores a la escuela, ayudar en la contabilidad del pequeño negocio familiar de sus padres, organizar la agenda de la casa cuando su madre tomaba turnos dobles en la clínica local. Sus maestros de secundaria recuerdan a una estudiante que preguntaba más de lo que hablaba, que anotaba todo en cuadernos que después reorganizaba por colores, y que desde los 14 años ya hablaba de irse a estudiar a la ciudad, aunque eso significara alejarse de todo lo que conocía. Cuando fue aceptada en la Universidad de Alto Verde, su padre condujo personalmente las 4 horas de distancia para dejarla instalada en su primer apartamento, y antes de irse le entregó, además de la tarjeta con el acuerdo estricto sobre los viajes por aplicación, una lista escrita a mano con números de contacto de emergencia, incluyendo el de un primo lejano que vivía en Alto Verde, por si alguna vez necesitaba ayuda inmediata. Renata no era alguien que simplemente iba a clases y cumplía el mínimo. Llevaba una carga académica exigente mientras trabajaba medio tiempo como asistente en la biblioteca de la universidad, un empleo que eligió a propósito porque le permitía estudiar entre turno y turno, sentada entre las estanterías, con los audífonos puestos y un termo de café que rellenaba 2 o 3 veces por jornada. Sus compañeras de cuarto bromeaban diciendo que Renata organizaba mejor su vida en una aplicación de notas que la mayoría de los adultos organiza la suya en la vida real. Apenas unos días antes de desaparecer, Renata había recibido la confirmación de que había sido aceptada en un programa de posgrado en Administración Pública, con una beca parcial que cubría la mayor parte de la matrícula. Había llamado a su madre esa misma tarde, llorando de la emoción, y le había prometido que en cuanto terminara el posgrado, volvería a Miraflores del Río, aunque fuera por un tiempo, para ayudar a modernizar los servicios municipales del pueblo, algo de lo que llevaba hablando desde que tenía 16 años y descubrió, en una clase de civismo, lo mal organizados que estaban los trámites públicos en su comunidad. Hay un detalle en las finanzas de la familia Salcedo que explica bastante de lo que ocurre después en esta historia. El padre de Renata, un hombre metódico que llevaba las cuentas de su negocio en libretas físicas, a pesar de que sus hijos le insistían en usar una aplicación, era plenamente consciente de los riesgos que implicaba que su hija viviera sola en una ciudad grande, lejos de casa. Le había dado acceso a una tarjeta con un límite generoso, bajo una condición estricta, discutida y acordada entre los dos antes de que ella se mudara. Ese dinero solo podía usarse para pagar viajes a través de aplicaciones oficiales de transporte, nunca para tomar un taxi improvisado en la calle, nunca para aceptar un aventón de un desconocido, sin importar cuán tarde fuera o cuán cansada estuviera.
El objetivo del padre era simple y a su manera casi obsesivo: que Renata nunca tuviera excusa para caminar sola de madrugada o subirse a un auto sin verificar antes quién manejaba. Renata cumplió ese acuerdo sin una sola excepción durante más de 2 años. Sus compañeras de cuarto, Julia y Fernanda, lo confirmarían después ante los investigadores. Jamás la vieron subirse a un auto que no fuera solicitado por la aplicación, ni siquiera cuando llovía y un vecino se ofrecía a llevarla las pocas cuadras hasta la parada del transporte universitario, lo cual hace que lo ocurrido esa noche de octubre sea todavía más difícil de aceptar para su familia. Ella hizo, en todo momento, exactamente lo que le habían enseñado a hacer. El error no fue suyo, fue de un sistema que, esa noche en particular, la colocó exactamente en el lugar equivocado en el momento equivocado, y de un hombre que llevaba tiempo esperando a alguien como ella. 2 noches antes del hallazgo en el campo, en el distrito de Las Palmas, la zona de bares favorita de los estudiantes universitarios de la ciudad, un joven llamado Mateo Ibarra no puede dormir. Tiene el teléfono en la mano, con una aplicación de rastreo de ubicación abierta en la pantalla. Un punto parpadea sobre el mapa. Es el celular de Renata, su novia desde hacía 2 años, desde el segundo semestre de la carrera, cuando coincidieron en un grupo de estudio de estadística que terminó reuniéndose más por gusto que por necesidad académica. Renata había salido esa noche con Julia y Fernanda para celebrar el cierre de un proyecto grupal que las había tenido casi sin dormir durante casi 2 semanas. Habían elegido el bar El Roble, un lugar conocido entre los estudiantes por su terraza y su música en vivo los jueves. El plan, como siempre, era sencillo: un par de horas de conversación y risas, pedir un viaje por aplicación antes de la 1 de la madrugada y volver a casa. Una rutina que Renata había repetido decenas de veces desde que se mudó a la ciudad, siempre con el mismo cuidado, siempre con la misma aplicación, siempre enviándole a Mateo un mensaje corto cuando el auto llegaba: ya voy en camino. Ese mensaje, esa noche, nunca llegó. Por eso, cuando el punto en el mapa empieza a moverse en la dirección contraria a su apartamento, Mateo lo nota casi de inmediato, porque conoce de memoria la ruta que Renata toma siempre desde el distrito de Las Palmas. Al principio intenta encontrarle una explicación razonable. Tal vez el conductor tomó un desvío por obras en la vía, algo que había ocurrido antes en esa misma zona por trabajos de alcantarillado. Tal vez había una calle cerrada por un accidente y tuvo que rodear. Son las cosas que uno se dice a uno mismo para no asustarse antes de tiempo, para darle al mundo la oportunidad de tener una explicación aburrida y razonable. Pero pasan 5 minutos, luego 10, y el auto sigue alejándose del apartamento de Renata, adentrándose en calles que ninguno de los dos conoce, calles que ni siquiera aparecen marcadas con nombre en la aplicación de mapas que Mateo abre en paralelo para intentar entender hacia dónde se dirige. Mateo la llama, el teléfono suena y nadie contesta. Cuelga, intenta de nuevo, mismo resultado, escribe un mensaje. No hay respuesta, ni siquiera la doble marca de que fue entregado. 20 minutos exactos después de haber comenzado ese trayecto extraño, ocurre algo que convierte la preocupación de Mateo en pánico genuino. La señal del teléfono de Renata desaparece por completo del mapa. No es que el punto se detenga en un lugar, es que deja de existir, como si el teléfono se hubiera apagado de golpe o hubiera dejado de transmitir cualquier tipo de señal, ya fuera por daño físico o por una decisión deliberada de alguien más. Mateo llama de inmediato a Julia, que contesta medio dormida y confundida. Ella confirma lo que él ya sospechaba:
Se habían despedido a la salida del bar poco después de la 1, cada una tomando su propio viaje de regreso, y no había vuelto a saber nada de Renata desde entonces. Fernanda, contactada minutos después, dice exactamente lo mismo. Ninguna de las dos vio con quién ni en qué se fue Renata. Solo la vieron alejarse caminando hacia la esquina donde la aplicación había marcado el punto de recogida. En los 2 años que Mateo y Renata llevan juntos, nunca, ni una sola vez, ella ha dejado de compartir su ubicación durante la noche sin avisar antes. Es un acuerdo tácito entre ellos, algo que ninguno de los dos necesitó poner en palabras. Si uno de los dos deja de responder de golpe, en mitad de la noche, algo anda mal, y el otro tiene permiso de preocuparse en serio. Pregúntate qué harías tú en su lugar. Estás viendo, en tiempo real, cómo la persona que quieres se aleja cada vez más de su casa, en un auto que no debería estar tomando esa ruta, y de pronto, sin aviso, la señal se apaga por completo, y todavía faltan horas para que amanezca, horas en las que lo único que puedes hacer es llamar, escribir y esperar, sabiendo que cada minuto que pasa hace la situación un poco más grave. Mateo intenta contactar directamente a la empresa de la aplicación de transporte a través del centro de soporte, con la esperanza de que puedan rastrear el vehículo o confirmar quién era el conductor asignado. Le responden con un mensaje automático que promete revisar el caso en un plazo de 24 a 48 horas, un tiempo que, dadas las circunstancias, resulta completamente inaceptable. Es entonces cuando decide, junto con Julia y Fernanda, llamar directamente a la policía, aunque saben que técnicamente todavía no ha pasado el tiempo mínimo que muchas comisarías piden antes de aceptar un reporte de persona desaparecida. El oficial que responde la llamada, sin embargo, entiende de inmediato la gravedad del patrón que le describen, una joven con hábitos extremadamente consistentes, una ruta de transporte que se desvía sin explicación, un teléfono que deja de transmitir señal después de exactamente 20 minutos de trayecto anómalo. Decide no esperar el plazo estándar y activa el protocolo de búsqueda inmediata, un procedimiento que en Alto Verde solo se utiliza cuando existen indicios claros de riesgo. Cuando el sol sale sobre Las Palmas, la investigación ya está en marcha. El primer paso, el más obvio y también el más laborioso, es reunir el material de las cámaras de seguridad de la zona. Decenas de comercios, bares, cajeros automáticos y semáforos con cámara cubren esas calles, y los investigadores empiezan a solicitar el material de todos ellos, con la esperanza de reconstruir minuto a minuto los últimos momentos en los que alguien vio a Renata con vida. Lo que encuentran en esas grabaciones, después de casi un día completo de revisión frame por frame, se convertirá en la pregunta central de todo el caso. ¿Quién iba manejando el sedán oscuro en el que Renata subió esa noche? Un vehículo que, según confirman varios testigos, no llevaba ningún distintivo visible de aplicación de transporte. Las cámaras del distrito de Las Palmas muestran a Renata saliendo del bar El Roble poco después de la 1 de la madrugada, revisando el teléfono con una expresión que los investigadores describirán después como de leve impaciencia, y caminando hacia la acera para esperar su viaje. La aplicación había marcado el punto de recogida a media cuadra de donde ella realmente se encontraba, un error de geolocalización que, según revisarían después los investigadores junto con ingenieros de la propia empresa, ocurre con más frecuencia de la que cualquiera imagina en zonas con edificios altos, señal de GPS inestable y una alta concentración de dispositivos conectados al mismo tiempo.
El conductor real que le fue asignado a Renata esa noche, un hombre llamado Óscar Beltrán, de 41 años, con más de 3 años de experiencia como conductor de la aplicación, llega efectivamente a la zona dentro del tiempo estimado. Espera en el punto marcado el tiempo reglamentario de 5 minutos. Intenta ubicarla entre la multitud de jóvenes que a esa hora llenan la acera frente a los bares. No la encuentra y termina cancelando el viaje para atender su siguiente solicitud, como haría cualquier conductor en su posición. Es una decisión completamente razonable dentro de las reglas del sistema y, de hecho, cuando los investigadores lo contactan días después, Óscar colabora de inmediato, entregando voluntariamente el registro de su aplicación, las capturas de pantalla del viaje cancelado y describiendo con detalle la zona donde había esperado, información que termina siendo clave para delimitar la búsqueda de cámaras cercanas. El problema, el que terminaría costándole la vida a Renata, es que ella nunca ve la notificación de cancelación en su teléfono. El ruido del bar todavía resonando en sus oídos, la fatiga acumulada de 2 semanas sin dormir bien, la multitud de gente entrando y saliendo de los locales cercanos. Todo contribuye a que ese aviso pase completamente desapercibido en la pantalla. Ella permanece junto a la acera, viendo pasar los faros de decenas de autos, convencida de que en cualquier momento va a llegar el vehículo que la lleve de regreso a casa. En ese momento, un sedán oscuro, de un modelo común y sin ningún distintivo de aplicación de transporte en el parabrisas ni en las puertas, pasa despacio frente a ella. El conductor, un hombre que las cámaras identificarán después como Ezequiel Vidaurre, de 27 años, ve a una joven sola, con el teléfono en la mano, claramente esperando que la recojan. No es la primera vez que hace esto. Los investigadores descubrirán, semanas después, que Vidaurre llevaba meses circulando por esa misma zona los fines de semana, sin ningún registro como conductor de aplicación, simplemente observando, esperando el momento en que alguien, cansada y confiada, cometiera el mismo error que Renata estaba a punto de cometer. Sigue de largo unos metros, da una vuelta en U cerrada y regresa, deteniéndose justo frente a ella. Aquí es donde ocurre el error que va a definir el resto de esta historia. En lugar de esperar a que el conductor confirme su nombre en voz alta, tal como recomiendan todos los protocolos de seguridad, Renata se acerca a la ventana oscurecida del auto y pregunta primero, ¿vienes por Renata? El hombre dentro del vehículo únicamente asiente con la cabeza, sin decir una sola palabra, un gesto que en la penumbra y con la música todavía sonando en su cabeza, resulta suficiente para disipar cualquier duda. Ella, aliviada de que por fin llegó su viaje, después de una espera más larga de lo habitual, abre la puerta trasera y sube. En el instante en que la puerta se cierra, ya no hay una forma sencilla de salir. Los seguros traseros del vehículo habían sido modificados de fábrica, según determinarán después los peritos, para bloquearse de forma automática al cerrar la puerta, imposibilitando abrirlos desde el interior sin un mecanismo que solo el conductor conocía. Sumado a esto, los vidrios llevaban un polarizado considerablemente más oscuro de lo permitido por la ley local, algo que ningún oficial de tránsito había detectado hasta ese momento, porque el auto rara vez circulaba de día y, cuando lo hacía, Vidaurre evitaba cuidadosamente cualquier retén o control policial conocido. El vehículo se aleja con normalidad de la zona de bares, siguiendo por unas cuadras una ruta que parece razonable, casi calcada de la que cualquier viaje legítimo tomaría, hasta que gira hacia calles cada vez más solitarias, sin alumbrado público, alejándose de las vías principales de la ciudad.
Es en ese tramo, según reconstruirían después los investigadores, a partir de los últimos datos de ubicación, antes de que el teléfono dejara de transmitir señal, donde Renata parece haberse dado cuenta de que algo no encajaba. Las cámaras de un cajero automático cercano a la salida del distrito capturan, de forma parcial pero legible, la placa del vehículo, gracias a que el ángulo de una de las cámaras de vigilancia bancaria alcanza a cubrir un tramo de la calle que normalmente pasaría inadvertido. Es una de las pocas pistas visuales que la investigación tendrá durante los primeros días y se convertirá en la base sobre la que se construye todo el caso posterior. Volvamos ahora al campo a las afueras de Alto Verde, donde comenzamos esta historia. Lo que los trabajadores agrícolas encontraron esa mañana, oculto entre la maleza alta a varios metros de cualquier camino transitable, confirma el peor temor de todos los que habían pasado la noche buscando a Renata. Los investigadores llegan al lugar y, en cuestión de horas, determinan que se trata de un hecho criminal, que el cuerpo fue trasladado hasta ese sitio de forma deliberada y que la víctima no pudo haber llegado hasta ahí por sus propios medios, dada la distancia hasta cualquier camino accesible a pie y las condiciones del terreno. La noticia llega a la familia de Renata en la peor forma posible, no a través de una llamada de un investigador asignado al caso, sino de un mensaje de una vecina de la zona rural donde encontraron el cuerpo, que reconoce el nombre en las primeras notas de un portal de noticias local y llama de inmediato a los padres, sin saber que todavía no habían sido notificados oficialmente. El padre de Renata, que había pasado las últimas 40 horas manejando entre Miraflores del Río y Alto Verde, recibe la llamada mientras está detenido en una estación de servicio y, según relataría después, tuvo que sentarse en el suelo del estacionamiento porque las piernas simplemente dejaron de sostenerlo. A partir de ese momento, la investigación se mueve con una urgencia distinta. Los detectives cruzan la placa parcial capturada por el cajero automático con la base de datos de vehículos registrados en la región, filtrando por modelo, color y los caracteres visibles de la placa, y en menos de 48 horas llegan a un nombre: Ezequiel Vidaurre. No era conductor registrado de ninguna aplicación de transporte. No tenía licencia comercial para transportar pasajeros. Trabajaba, según sus propios vecinos, en turnos irregulares en un taller mecánico del que había sido despedido meses atrás por ausentismo, y desde entonces pasaba buena parte de sus noches, según testimonios recogidos puerta por puerta en su vecindario, fuera de casa, sin que nadie supiera exactamente en qué ocupaba ese tiempo. Durante la investigación, los detectives también revisan denuncias previas en la zona que pudieran conectarse con Vidaurre. Encuentran 2 reportes, meses atrás, de jóvenes que describieron a un conductor sin identificación oficial que se les había acercado de forma similar en la misma zona de bares, ofreciéndose a llevarlas, y que en ambos casos las mujeres, por distintos motivos, una porque llegó su viaje real justo en ese momento, otra porque algo en la actitud del hombre le pareció extraño, decidieron no subir. Ninguna de esas denuncias había avanzado en su momento por falta de una descripción más precisa, pero ahora, con el nombre y las fotografías de Vidaurre, ambas mujeres lo reconocen sin dudar. Una empleada del banco, llamada Marisol Peña, que atendía la zona del cajero automático esa madrugada mientras hacía una ronda de mantenimiento, recuerda haber visto a un hombre con las características de Vidaurre retirando dinero en efectivo con una tarjeta que, según confirmarían después los registros bancarios,
pertenecía a Renata. Su testimonio, detallado y consistente incluso bajo el escrutinio de la defensa durante el juicio, se convertirá en una de las piezas centrales de la acusación, junto con las imágenes de las cámaras y los rastros que los investigadores logran recuperar del interior del vehículo semanas después, cuando finalmente lo localizan abandonado y parcialmente incendiado en un terreno baldío a las afueras de la ciudad, un intento tardío de Vidaurre por eliminar cualquier evidencia física. Vidaurre es arrestado 18 días después de la desaparición de Renata, en un control rutinario de tránsito, sin oponer resistencia. Durante el interrogatorio inicial, según consta en el expediente, niega cualquier conocimiento del caso, aunque los investigadores ya cuentan para ese momento con suficiente evidencia circunstancial como para solicitar y obtener una orden de detención preventiva mientras avanza la instrucción del proceso. El juicio comienza casi 2 años después de la desaparición de Renata, un tiempo marcado por audiencias preliminares, solicitudes de la defensa para excluir ciertas pruebas y una cobertura mediática constante que convierte el caso en tema de conversación no solo en Alto Verde, sino en buena parte de la región. La familia Salcedo asiste a cada una de las audiencias, sin faltar a una sola, algo que el propio juez reconocería públicamente al cierre del proceso como un ejemplo de dignidad ante la adversidad. La defensa de Vidaurre intenta apoyarse en la ausencia de evidencia biológica directa en el cuerpo de la víctima, argumentando que las condiciones del vehículo, expuesto a la intemperie y parcialmente quemado durante semanas antes de ser encontrado, habrían degradado cualquier rastro genético útil para vincularlo de forma concluyente. También intenta cuestionar la fiabilidad del reconocimiento hecho por Marisol Peña, sugiriendo que la iluminación del cajero automático a esa hora de la madrugada no permitía una identificación confiable. Pero el testimonio de Marisol, sostenido con firmeza durante un contrainterrogatorio de más de 3 horas, las imágenes de las cámaras de la zona que muestran de forma clara el trayecto del vehículo y el análisis forense de fibras textiles y restos de tierra recuperados del maletero, que coinciden con el tipo de suelo específico del terreno donde fue encontrado el cuerpo, terminan por desmontar sistemáticamente cada uno de los argumentos de la defensa ante el jurado. Durante los alegatos finales, el fiscal a cargo del caso pronuncia una frase que sería citada por meses en los medios locales, que Renata había hecho todo lo que se le había enseñado a hacer para mantenerse a salvo, y que la única falla en toda esta historia había sido la de un sistema y de un hombre que se aprovechó de la confianza que ese mismo sistema estaba supuesto a garantizar. El jurado delibera durante poco menos de 2 horas antes de llegar a un veredicto unánime, culpable de los cargos presentados. La sentencia es cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Vidaurre es trasladado fuera de la sala sin pronunciar una sola palabra de arrepentimiento, algo que, según relatarían después varios de los presentes, resultó casi tan difícil de procesar para la familia como el propio veredicto, porque no hubo ni una disculpa, ni una explicación, ni un solo gesto que reconociera el dolor causado. Meses después del juicio, los padres de Renata deciden que no van a dejar que esta historia termine únicamente en una sentencia. Fundan una organización sin fines de lucro, a la que deciden llamar con el nombre completo de su hija, con un propósito muy concreto: que ninguna otra familia tenga que pasar por lo mismo que ellos vivieron esa noche de octubre, viendo un punto en un mapa alejarse cada vez más de casa sin poder hacer absolutamente nada al respecto. La campaña que impulsan se resume en una sola instrucción:
simple y fácil de recordar, que hoy se enseña en universidades, se imprime en volantes repartidos en zonas de bares y se repite en campañas de seguridad vial de varias ciudades de la región. Nunca le digas tu nombre primero a un conductor de transporte por aplicación. En lugar de eso, pídele a él o ella que te diga el nombre del pasajero que está esperando recoger. Si el nombre no coincide con el que aparece en tu aplicación, o si el conductor duda o simplemente asiente sin decir nada, no subas al vehículo, sin importar cuánta prisa tengas o cuánto se parezca el auto al que esperabas. A esa instrucción se suman otras medidas que la organización de la familia Salcedo logra impulsar en los años siguientes, después de reuniones con legisladores locales y de una campaña de recolección de firmas que supera las 100.000 rúbricas en menos de un año. La obligatoriedad de exhibir un código verificable en el parabrisas de cada vehículo autorizado para transporte por aplicación, sistemas de alerta que notifican de forma automática a un contacto de emergencia si un viaje se desvía de la ruta esperada durante más de un par de minutos, y campañas de concientización dirigidas específicamente a estudiantes universitarios de primer ingreso sobre los riesgos de esperar solos, de madrugada, en zonas de alta rotación de vehículos. La Universidad de Alto Verde, por su parte, decide instalar puntos de espera iluminados y vigilados con cámara en las principales zonas de bares cercanas al campus, señalizados de forma clara, donde los estudiantes puedan esperar su transporte con mayor seguridad. Uno de esos puntos, ubicado a pocos metros de donde antes se encontraba el bar El Roble, lleva hoy una pequeña placa con el nombre de Renata Salcedo y una frase breve que sus padres eligieron personalmente: verifica antes de confiar. Mateo, que durante los primeros meses después de la tragedia se alejó casi por completo de la vida pública, termina involucrándose activamente con la organización de la familia Salcedo, dando charlas en universidades sobre lo que vivió esa noche, viendo un punto en un mapa alejarse sin poder hacer nada más que llamar, escribir y esperar. Dice, en una de esas charlas, que lo que más le gustaría que la gente entendiera no es el miedo de esa noche, sino lo simple que hubiera sido evitar todo lo que pasó después. Una sola pregunta, hecha en el orden correcto, antes de subir a un auto. Ninguna de estas medidas puede devolverle a la familia Salcedo lo que perdieron esa noche de octubre. El padre de Renata todavía conserva en su billetera la lista escrita a mano de números de emergencia que le entregó a su hija el día que la dejó instalada en su primer apartamento. Pero cada vez que alguien, en una acera oscura, decide esperar a que el conductor diga primero el nombre correcto antes de subir al auto, esa costumbre nueva, nacida de una tragedia evitable, cumple exactamente el propósito para el que fue creada. Quiero detenerme un momento en la figura de la detective que llevó la investigación desde el primer día, porque su trabajo, casi siempre invisible detrás de un caso como este, terminó siendo decisivo. Se llamaba Carolina Ferretti, con casi 15 años en la unidad de personas desaparecidas de Alto Verde, y según relataría después en una entrevista, supo desde las primeras horas que este caso era distinto, no por la evidencia, que en un inicio era casi inexistente, sino por la forma en que encajaban los hechos. Una joven responsable, un patrón de comportamiento absolutamente estable y una señal de GPS que se apaga exactamente 20 minutos después de iniciar un trayecto que no correspondía a ninguna ruta lógica hacia su casa. Ferretti fue quien insistió en solicitar, esa misma mañana, el material de absolutamente todas las cámaras disponibles en un radio de 15 cuadras
alrededor del distrito de Las Palmas, un pedido que en circunstancias normales hubiera tomado varios días en procesarse por la cantidad de comercios involucrados, pero que gracias a la urgencia del caso y a la colaboración de la Cámara de Comercio local, se resolvió en menos de 24 horas. Fue también quien identificó, entre cientos de horas de grabación, el fragmento de menos de 3 segundos en el que se alcanza a leer parcialmente la placa del sedán oscuro en la cámara del cajero automático, un hallazgo que ella misma describiría después como la aguja más pequeña en el pajar más grande que he revisado en mi carrera. Durante los primeros días de búsqueda, antes de que se encontrara el cuerpo, el equipo de Ferretti trabajó bajo la hipótesis, cada vez menos probable con el paso de las horas, de que Renata pudiera estar retenida con vida en algún lugar. Se desplegaron equipos caninos, se revisaron denuncias de vehículos similares reportados en otras zonas de la ciudad y se estableció una línea telefónica exclusiva para que cualquier persona con información pudiera comunicarse de forma directa con la unidad de investigación, línea que en las primeras 48 horas recibió más de 200 llamadas, la mayoría sin relación directa con el caso, pero que debían ser verificadas una por una para no dejar pasar ningún dato útil. Uno de esos llamados, sin embargo, terminó siendo relevante, aunque no de la forma en que quien llamó imaginaba. Un residente de una zona rural cercana a Miraflores del Río reportó haber visto, 2 noches antes, un vehículo similar circulando de forma errática por un camino de tierra poco transitado a altas horas de la madrugada. El dato, cruzado después con el trayecto reconstruido a partir de la última señal de GPS del teléfono de Renata, ayudaría a delimitar la zona de búsqueda, una vez que lamentablemente el hallazgo de los trabajadores agrícolas confirmó que la joven ya no estaba con vida. La rueda de prensa que la policía de Alto Verde convoca al confirmar el hallazgo es, según todos los que estuvieron presentes, uno de los momentos más tensos que se recuerdan en la sala de conferencias de la Comisaría Central. El jefe de la unidad de investigaciones, flanqueado por Ferretti y por el fiscal asignado al caso, confirma ante decenas de cámaras de medios locales y nacionales que se trata de un hecho criminal, sin ofrecer todavía detalles específicos sobre las circunstancias del hallazgo, tanto por respeto a la familia como por no comprometer la investigación en curso. Pide, además, la colaboración ciudadana para identificar el vehículo capturado parcialmente en las cámaras, difundiendo una imagen recortada de la placa junto con una descripción general del modelo y color del auto. Esa difusión pública resulta clave. Un vecino de Vidaurre, que reconoce el vehículo de la imagen difundida por los medios, pero que inicialmente duda en llamar por miedo a equivocarse, termina comunicándose con la línea de investigación después de ver el mismo auto estacionado, de forma inusual, cubierto con una lona en el patio trasero de la casa de su vecino. Esa llamada, sumada al cruce de datos que ya habían hecho los investigadores con la base de vehículos registrados, termina de confirmar la dirección donde encontrarán, semanas después, los restos calcinados del sedán. Quiero hablar también de lo que ocurre en los días inmediatamente posteriores al arresto de Vidaurre, porque revela algo importante sobre cómo operaba. Durante el registro de su vivienda, los investigadores encuentran, además de pertenencias de Renata que él no había logrado deshacerse a tiempo, un cuaderno con anotaciones que describen, con fechas y horarios, patrones de movimiento en la zona de bares de Las Palmas, qué noches había más gente, a qué hora solía haber mayor congestión de vehículos de transporte,
en qué esquinas específicas los conductores de aplicación solían tener más dificultad para ubicar a sus pasajeros por la señal de GPS inestable. No era un acto impulsivo, era el resultado de meses de observación deliberada, buscando exactamente el tipo de error que terminó cometiendo Renata esa noche, sin que ella tuviera ninguna forma razonable de saber que estaba siendo observada. Este hallazgo cambia por completo el enfoque de la Fiscalía, que decide investigar si existen otras posibles víctimas previas de Vidaurre en la región, además de las 2 denuncias de jóvenes que habían evitado subir a su vehículo meses atrás. La búsqueda no arroja ningún otro caso confirmado, pero sí revela un patrón de comportamiento sostenido durante casi un año, lo cual pesa de forma significativa en la sentencia final, más allá del cargo específico relacionado con la muerte de Renata. El día en que comienza formalmente el juicio, más de 200 personas se reúnen afuera del Tribunal de Alto Verde, muchas de ellas estudiantes de la universidad que nunca conocieron personalmente a Renata, pero que sintieron el caso como propio, portando carteles con la frase que meses después se convertiría en el lema oficial de la campaña de seguridad: "Pregunta mi nombre primero". La madre de Renata, en una breve declaración a los medios antes de entrar a la primera audiencia, pide a la prensa que, más allá de la cobertura del juicio, ayuden a difundir el mensaje de verificación de identidad, porque para ella, dice, esa es la única forma de que la muerte de su hija tenga algún sentido reparador. Durante el juicio, además del testimonio de Marisol Peña y de los análisis forenses ya mencionados, la Fiscalía presenta el testimonio de Óscar Beltrán, el conductor real que había sido asignado esa noche y que canceló el viaje al no encontrar a Renata entre la multitud. Su declaración, breve pero cargada de un peso emocional evidente incluso para los presentes en la sala, describe el momento exacto en que esperó frente al bar, sin saber que a pocos metros de distancia, otra joven con el mismo nombre en la pantalla de su aplicación estaba a punto de subir al vehículo equivocado. Beltrán relata que, desde entonces, cada vez que espera a un pasajero de madrugada, se baja del auto y camina hasta la puerta del establecimiento para confirmar en persona, algo que la propia aplicación no exige, pero que él adoptó como práctica personal después de enterarse de lo ocurrido. La defensa, en su intento final por generar duda razonable, llama a declarar a un perito independiente que cuestiona la resolución de las imágenes de la cámara del cajero automático, argumentando que la identificación de la placa no cumple con los estándares mínimos de certeza forense. El fiscal, en su contrainterrogatorio, hace notar que la identificación de la placa nunca fue la única prueba, sino apenas el punto de partida de una cadena de evidencia que incluye el testimonio directo de un testigo presencial, los restos forenses recuperados del vehículo y el propio cuaderno de anotaciones encontrado en la vivienda del acusado. El argumento de la defensa, según reconocería después uno de los miembros del jurado en una entrevista posterior al veredicto, simplemente no logró contrarrestar el peso acumulado del resto de las pruebas. Después de la sentencia, la familia Salcedo es invitada a testificar ante una comisión legislativa regional que estudia reformas a la regulación del transporte por aplicación. La madre de Renata, en una intervención de apenas 7 minutos, que sería replicada después en distintos medios, describe con una calma que sorprende a todos los presentes el momento exacto en que Mateo la llamó esa madrugada para decirle que la señal de ubicación de su hija había desaparecido. Pide a los legisladores, de forma directa, 3 cosas concretas: identificación visual obligatoria y estandarizada
En todos los vehículos de transporte por aplicación, un protocolo de verificación de doble sentido entre pasajero y conductor antes de que cualquiera de los dos confirme el viaje, y sistemas de alerta automática ante desviaciones significativas de ruta. La Comisión Legislativa aprueba, casi un año después de esa audiencia, un paquete de reformas que incorpora buena parte de esas propuestas, convirtiendo a Alto Verde en una de las primeras ciudades de la región en exigir por ley un código de verificación visual en cada vehículo autorizado, además de establecer sanciones específicas para las empresas de transporte que no implementen sistemas de alerta ante desviaciones de ruta no autorizadas por el pasajero. Han pasado varios años desde entonces. La organización fundada por la familia Salcedo continúa activa, con capítulos ahora en al menos media docena de ciudades de la región, dando charlas en universidades y colegios sobre la importancia de la verificación de identidad antes de subir a cualquier vehículo, no solo de transporte por aplicación, sino en cualquier circunstancia donde exista la posibilidad de confundir a un desconocido con la persona que se espera. En cada charla, sin excepción, se repite la misma frase que hoy figura en la placa conmemorativa, cerca de donde antes estaba el bar El Roble. Pregunta primero, confía después. Ferretti, la detective que llevó el caso desde el primer día, se jubiló hace 2 años, pero según cuenta en una entrevista reciente, sigue en contacto con la familia Salcedo y todavía recuerda con precisión cada detalle de aquella noche de octubre. El fragmento de 3 segundos de video, la lista de números de emergencia que el padre de Renata sigue guardando en su billetera y la instrucción que, dice, le gustaría que cada joven que sale de noche escuchara al menos una vez antes de subirse a cualquier auto: nunca digas tu nombre primero. En Miraflores del Río, el pueblo donde Renata creció, la noticia golpeó de una forma distinta a como golpea en una ciudad grande. Todos se conocían, y muchos recordaban a Renata desde niña, la que ayudaba a cargar cajas en la tienda de sus padres los fines de semana, la que organizó una colecta escolar para reparar el techo de la biblioteca municipal cuando tenía apenas 15 años. La escuela secundaria donde estudió instaló, un año después de su muerte, una pequeña sala de estudio con su nombre, financiada en parte por antiguos compañeros de clase que hicieron una colecta espontánea al enterarse de lo ocurrido. Sus 2 hermanos menores, que en el momento de la tragedia tenían 17 y 14 años, describirían después, ya adultos, cómo esos meses cambiaron por completo la dinámica de la casa. El menor, en una entrevista concedida años más tarde para un documental universitario sobre seguridad en el transporte, contaría que durante mucho tiempo no pudo ver a su padre revisar el teléfono de noche sin sentir una opresión en el pecho, un reflejo que tardó años en desaparecer del todo. La hermana, la del medio, terminó estudiando criminología, una decisión que, según ella misma reconoce, tiene una relación directa, aunque no exclusiva, con lo que le pasó a Renata. Julia y Fernanda, las amigas que estuvieron con Renata esa última noche, cargaron durante mucho tiempo con una culpa que, según coinciden los especialistas que las acompañaron en terapia, no les correspondía. Ambas relatarían después que durante meses revivieron una y otra vez la despedida en la puerta del bar, preguntándose si haber caminado juntas hasta que cada una confirmara su viaje hubiera cambiado algo. Parte del trabajo que hoy hace la organización fundada por la familia Salcedo incluye, precisamente, materiales dirigidos a grupos de amigos, no solo a quien viaja solo, insistiendo en que esperar juntos hasta que el último miembro del grupo confirme su transporte no es una exageración,
sino una práctica básica de cuidado colectivo. Con el paso de los años, el caso de Renata dejó de aparecer en los titulares diarios y pasó a formar parte de algo distinto, un antes y un después, en cómo una generación entera de estudiantes universitarios entiende la seguridad al usar transporte por aplicación. Hoy, en las orientaciones de bienvenida para estudiantes de primer ingreso en la Universidad de Alto Verde, la primera semana incluye, junto con las charlas sobre matrícula y vida académica, una sesión completa dedicada exclusivamente a este tema, impartida en muchos casos por voluntarios de la propia organización de la familia Salcedo. El padre de Renata, en la única entrevista extensa que ha concedido desde el juicio, resume lo que espera que quede de todo esto con una frase simple: que cada estudiante que sube a un auto de madrugada, cansado después de una noche larga, se tome 3 segundos más de los que le gustaría tomarse para confirmar que la persona al volante es exactamente quien dice ser. 3 segundos, dice, es todo lo que hubiera necesitado su hija. Esta ha sido una historia completamente ficticia, escrita para ilustrar un problema real: la importancia de verificar siempre la identidad de un conductor antes de subir a cualquier vehículo de transporte, sin importar cuánta prisa se tenga ni cuánto coincida el auto con lo que se esperaba ver.